En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos, vamos hasta el mediodía. Agradecer a todo el equipo también que hace posible esta puesta al aire. Y ya me dicen desde producción que está en línea nuestro entrevistado, a quien le damos ya también la bienvenida. Es así, Josema, ya está en línea el entrevistado. Es Hugo Rodríguez, economista senior del Centro Boliviano de Estudios Económicos, CEBEC. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Qué tal? Muy bienvenido. Hola, Prince, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo, con tu radioaudiencia. Un saludo a todos ellos. Gracias, Hugo. Hugo es economista de CEBEC, una consultora que también forma parte de la red La ECO, de la que la consultora MF Economía e Inversiones también integra, y agradecerle muchísimo siempre la predisposición justamente del Centro Boliviano de Estudios Económicos. Hugo, como la última llamada que habíamos tenido, si mal no recuerdo, el año pasado, sobre lo que estaba pasando en Bolivia puntualmente, el comportamiento que está teniendo la economía de ese país, de tu país, queríamos de alguna manera actualizar también los datos, porque estamos viendo nuevamente el fenómeno de la venida de bolivianos aquí en Paraguay y que de alguna manera también está impactando en el tipo de cambio, pero me gustaría de alguna manera arrancar con algo más general y conocer y actualizar estos datos económicos para ir de alguna manera desengranando y caminando hacia esta exposición que te estaba haciendo sobre la venida de bolivianos aquí en Paraguay y la presión de alguna manera que está generando también en el tipo de cambio. ¿Cómo está la economía de Bolivia hoy por hoy? Y si tuviéramos que hacer una evaluación del primer trimestre del año 2025, Hugo. Mira, nuestra evaluación al primer trimestre de este año es muy cautelosa. Hay una suerte de stand-by, digamos, una suerte de calma en distintos mercados, sobre todo en el mercado del dólar. De hecho, hoy el dólar está cotizando 12 bolivianos con 30 centavos en el mercado paralelo aproximadamente. Habíamos cerrado el año pasado con 11 y algo más, entonces no ha habido grandes sobresaltos en el precio. Y el precio es importante porque a la final del día el precio va a reflejar todos los desajustes en este mercado y en consecuencia de los mercados que están por detrás, ¿no? Comentabas tú con respecto a la llegada de bolivianos en el Paraguay. Sí tenemos nosotros cuenta que, y de hecho creo que en la visión que tenemos, lo que conocemos y sabemos es que muchísimas empresas están migrando a Paraguay, sobre todo por la estabilidad económica que ofrece Paraguay, pero también por los incentivos, ¿no? Y eso es algo que buscan los empresarios, estabilidad e incentivos, ¿no? Volviendo a la economía boliviana, ¿qué te puedo comentar? El dólar, ha habido un hecho importante que fue la aprobación del presupuesto general del Estado. No hubo un debate al respecto y me imagino sucede de similar medida en nuestros países en el ámbito legislativo, que se presenta el presupuesto con el cual el sector público no financiero, el gobierno, tiene que operar el año venidero. En nuestro caso se lo presenta entre agosto y septiembre. Se debería discutir en Congreso, hacer las modificaciones respectivas y aprobarse hasta antes del 31 de diciembre, cosa que la cosa pública o el aparato público tenga los recursos y tenga las guías necesarias para operar durante el año. En caso de que, y esto sucede en mi país y pienso que es de manera similar en países vecinos y similares a los nuestros, en caso que no se aprobase hasta el último día hábil de diciembre, entonces se aprueba automáticamente este proyecto de ley y esta normativa. Eso pasó en Bolivia, el presupuesto no se ha discutido y automáticamente se aprobó. Eso para el gobierno es interesante. ¿Por qué?
porque por un lado tenía la aprobación de un crédito con la Corporación Andina de Fomento de $400 millones, entendemos que ya más de la mitad se ha ejecutado. De otra manera, si se hubiese tenido que discutir en el Congreso, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es como se llama, quizás hubiera tenido óbices, y de hecho hay muchos créditos, y ahorita el diálogo público del gobierno hacia la opinión pública indica que todos los sectores deberían estar haciendo presión para que se aprueben los créditos externos. Ahí hay un punto importante porque de pronto todos los males deberían resolverse con deuda externa. No es el mejor camino, ciertamente va a aliviar al gobierno con la provisión de dólares, porque el mercado de dólares está bastante estresado, estrecho. La autoridad monetaria se ha quedado prácticamente sin la divisa. Entonces, esa es la razón por la que el gobierno pone todo su empeño e intenta movilizar a los distintos sectores para que presionen a la Asamblea y aprueben estos créditos. ¿De cuánto Esto ha estamos, pasado perdón, con perdón, Hugo, de la cuánto estamos Asamblea, ha hablando? estado frenando porque ciertamente, como te decía, les decía hace un momento, no es la mejor manera financiar o continuar financiando la crisis de balanza de pagos con deuda externa. En todo caso, es como echar agua a un barril que tiene un hueco, y podemos echar agua y nunca llenar el barril, ¿no? Debiese estar el gobierno, pero ya está de salida, y eso es otro de los Claro. elementos que ha dado cierta estabilidad a los mercados en Bolivia, el hecho de que la carrera electoral ya ha empezado. La izquierda, que comúnmente la conocemos así porque tiene ideas más de redistribución, etcétera, está aún organizando. Siento que es el que está en gobierno actualmente, que podría reelegirse constitucionalmente, pero tiene una aprobación del 1%, un Evo Morales que está prohibido por la normativa boliviana a postularse, pero insiste y tiene un apoyo duro de casi el 20 y feria por ciento, y hay un líder en potencia que es Andrónico, muy cercano a Evo, que es cuyo nombre suena, y él no se ha manifestado aún explícitamente con respecto a aquello. Y por el otro lado están quienes seguimos las ideas de las libertades económicas sobre todo, y el pragmatismo de los números, que tampoco, bueno, quizás más organizados. Hay 4 candidatos importantes, pero bueno, la carrera ya está en vigencia y ahí estamos. Mencionabas sobre el financiamiento externo a través justamente del ingreso que se pretende hacer por medio del endeudamiento. ¿De cuánto estamos hablando en ese paquete de deuda pública para lo que se proyecta dentro del presupuesto general de Bolivia? Mira, el presupuesto indica que se le autoriza al Estado a emitir bonos en mercados internacionales por hasta $3.000 millones. Nosotros vemos muy difícil aquello, habida cuenta que los bonos que ahora que emitió el gobierno boliviano en años pasados están en el mercado y tienen una prima de riesgo que es altísima e implicaría tasas también altísimas, ¿no? Eso por una parte. Por el otro lado, incorpora el presupuesto estos $400 millones que te decía de la Corporación Andina de Fomento, ya habrían ingresado la mitad. Sí. Y por otro lado, tiene un par de provisiones que autoriza al gobierno a emitir garantías. En particular, le da la facultad al Banco Central de poder, aquello que queda de oro, que es lo último que el país tiene en reservas internacionales, poder hacer que funjan como garantía para la emisión de bonos, ¿no? Y eso se le da un tope hasta de mil y algo más millones de dólares, ¿no? Entonces, esas son las provisiones importantes del presupuesto. Creemos que van sí, la necesidad y el talón de Aquiles, como lo venimos demostrando y que es típico en una crisis de balanza de pagos, es la escasez de dólares, en este caso para el actor principal, que es el gobierno, el sector público no financiero.
que desde la Constitución de 2009 se ha vuelto normador, regulador, Sí. productor, etcétera, y se ha quedado sin dólares y por eso no puede importar hidrocarburos porque tenemos un déficit muy grande. Entonces se le complica la vida, se vuelve un talón de Aquiles, como les decía, y al final del día, dólar que necesita es dólar que tiene que dirigir para la importación de gasolina y diésel, ¿no? ¿Hay alguna estrategia por parte de estos candidatos para tratar un poco de alguna manera minimizar, mitigar o incluso reencauzar el escenario de esto que denominás el déficit que se tiene en materia de justamente de balanza de pagos cuando estamos hablando y que se traduce obviamente en la escasez de dólares? ¿Hay como una línea que se está ya diseñando para tratar de arreglar un poco la situación o no hay nada claro todavía al respecto? Hemos escuchado en varios candidatos, los más importantes quizás Samuel Doria Medina, Sí. Jorge Tuto Quiroga, que es un expresidente. Ambos forman un pacto de unidad y tienen un acuerdo en el que, y creo que es importante que esto lo sepan, cada quien va por su lado, pero previo al momento que vence en abril, a fines de este mes, algunos días de mayo quizás, en el momento en el que haya que inscribirse, generar un partido de unidad, un frente único de oposición para hacer frente al partido que está en gobierno en los últimos 20 años, ¿no? Entonces hemos escuchado planes de ellos. De hecho, Samuel Doria Medina habla de 100 días en los que podría conseguir financiamiento externo a la par de realizar los ajustes en casa que se deben de hacer, porque Bolivia el año pasado estimamos, y eso es un tema importante, no se han publicado en las páginas oficiales, sobre todo de las operaciones fiscales, un solo dato ¿En del serio? 2024, entonces estamos a ciegas. Estimamos, empero, que el déficit fue de aproximadamente 2 dígitos, un 10-11%, y a eso tenemos que llegar a estimar porque la opacidad de las cifras, el oscurantismo de las cifras ha llegado a ese extremo. Entonces, sí hay Jorge Tuto Quiroga, por ejemplo, también lo hemos escuchado. En ambos casos están siendo asesorados por gente que tiene experiencia en la administración monetaria, que sobre todo el país la ha cultivado durante la década de los 90, post estabilización de la hiperinflación, que en Bolivia llegó casi a los 15.000%, 12 meses en agosto del 86. Entonces, yo estimo que una vez que se cierre un candidato único, ya vamos a tener la certeza del plan que presentan los candidatos, ¿no? Y como consultora, Hugo, analizaron la situación y de alguna manera también pueden plantear algún tipo de estrategia o acción para tratar eso de reencauzar la situación, la complicada situación que están atravesando en materia de escasez de dólar, o todavía no analizaron como consultora el caso. Claro que sí, hemos hecho, y de hecho tenemos 2 documentos que te los puedo compartir Por favor. con el mayor gusto. El anteaño pasado hicimos un documento en ocasión de nuestro foro económico en Caínco que indica la Bolivia que queremos, Sí. que tiene una segunda versión en el foro del año pasado. En la primera se establecen los lineamientos y en la segunda hemos hecho lo que ninguna otra consultoría ha hecho, que es poner números, ¿no? Entonces, las propuestas que tenemos, por ejemplo, es el impulsar el agroindustria, levantar todas las restricciones que tiene en estos momentos la agroindustria. Hoy por hoy está prohibida, vetada la exportación de carne para el gobierno, y es ser una fuente de dólares relativamente importante. La carne va a China y ese es un mercado muy competitivo que nos costó abrir. Por otro lado está también el tema de la soya, que es uno de los principales cadenas de exportación. Y nosotros planteamos que se deberían remover todos aquellos limitantes para la exportación en la agroindustria. El suelo boliviano tiene un enorme potencial para invertir, ojo, manteniendo lo que son las áreas de cuidado, que son importantes porque esas van a dar la productividad al suelo, que son las reservas forestales, etcétera. Hemos hablado también del sector turismo. Bolivia tiene un potencial importante y con solo ajustar
hacer pequeños ajustes, se podría incorporar aproximadamente unos 300 millones de dólares. Por el otro lado, también hemos dicho que el ajuste fiscal es posible y se podría también con pequeños ajustes retornar las finanzas al equilibrio en muy corto plazo. Y te comento dos situaciones. Una de ellas tiene que ver con las empresas públicas. Sí. Se han creado en los últimos 20 años aproximadamente más de 120 empresas públicas. Eso es lo malo. Lo bueno es que en paralelo a ello se ha creado un andamiaje legal en el que con muy buenas intenciones se buscaba que la empresa pública tenga un gobierno corporativo y se maneje como tal. Y esa norma está vigente, y en uno de esos artículos indica que si la empresa pública registra pérdidas más allá de la mitad del patrimonio, que sucede lo mismo con las empresas privadas, eso está en estatutos, pues debería liquidarse. Entonces creo que ese es un camino súper importante. En la medida que el gobierno o el Tesoro General de la Nación cierre el grifo de financiamiento a las empresas, es muy probable que más de la mitad, si no una gran parte, si no todas, diría yo, una gran parte, tengan que liquidarse por fuerzas del mercado porque no son viables, etcétera. Entonces tenemos una propuesta. Y otro tema, por ejemplo, en el sistema financiero, se emitió una norma que habla sobre un que define las tasas activas, fija un techo para las tasas activas, y eso ciertamente puede tener efectos interesantes en el corto plazo, pero eso es algo que hay que remover y dejarle al sistema financiero desarrollarse, capturar las señales de mercado y fijar los precios que tenga que fijar en consecuencia, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos una propuesta, se la ha hecho pública, se ha socializado y el documento está ahí en el debate público, ¿no? Hugo, vamos a compartir con la audiencia cuál es hoy por hoy la mayor fuente de generación de divisas para Bolivia y que evidentemente no está dando abasto por esto que estás mencionando de ciertas limitaciones, restricciones que se implementaron a determinados productos que también eran importantes generadores justamente de la moneda norteamericana. ¿Cuál es la principal fuente, si pudieras comentarnos también, que tiene hoy Bolivia? Claro, mira, ahí es importante comentar lo siguiente. Sí. Por las constitucionales, el Estado toma la propiedad de la distribución de la cadena de hidrocarburos, y durante mitad de la anterior década habían precios de gas y petróleo en torno a los $150 el barril. Sí. Eso fortalece las finanzas públicas, le da una espalda grande, de ahí que tenemos casi 50% del PIB en reservas internacionales netas. Pero la situación cambia, y cambia ¿por qué? Porque no se invirtió en el sector de hidrocarburos, la producción empieza a declinar de manera sistemática del 2015, 1. 2, el andamiaje constitucional busca para Bolivia socios no patrones, y las condiciones, los incentivos al final del día desincentivan la inversión, cosa que a Bolivia en los últimos 15 años ha llegado inversión extranjera directa en cuentagotas, y el único sostén pese a todas estas trabas han sido las exportaciones privadas, ¿ok? Pero como había un gran exportador ahí, el momento de que empieza a desaparecer y dejar de ser significativo, la principal fuente vienen a ser las exportaciones privadas, pero ojo, Bolivia no produce todo el abanico de insumos ni bienes de capital que necesita. Entonces, tú tienes ahí un componente importante entre que exportación, dólares que llegan por exportación, pero también dólares que tienen que salir al mismo tiempo para la compra de insumos, suministros industriales y bienes de capital, ¿no? Así Entonces, mismo. ¿qué es lo que sucede? Hay que añadir ahí un componente importante, porque el eslogan del gobierno ahorita es que el culpable que no hay en dólares es que las exportaciones, que el exportador no trae sus dólares, y lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque el exportador lo que hace es exportar, pero a la vez tiene que pagar insumos industriales, bienes de capital, y eso también tiene que salir. Yo creo que
si hay un tema que es clave y va a determinar la escasez de dólares, es el hecho que estamos en los últimos 15 años con un tipo de cambio fijo, nuestra moneda sobrevalorada, y ahí tú tienes un importante flujo de importaciones de consumo que vienen porque de pronto para todos nosotros el boliviano era muy fuerte y las importaciones de bienes de consumo subieron bastante, pero ahora tienen que ajustarse porque de pronto no hay dólares. Y ese es el panorama del mercado de cambios, ¿no? Entonces, y eso es lo que al final del día se refleja en la crisis de balance de pagos, ¿no? Un Así tipo mismo. de cambio fijo insostenible. Hugo, la política de alguna manera arancelaria de Donald Trump, que justamente hoy va a empezar a desplegar, vamos a decirle, los componentes de su política, más lo que se espera que tome como decisión la Reserva Federal de los Estados Unidos, van a ser componentes que se están contemplando también dentro de la consultora y de los impactos o implicancias que pueda tener en el mercado cambiario. Definitivamente, estamos a la espera de cómo se desarrolla todo esto, porque ya hemos visto lo que ha pasado entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? ¿Es cierto? Creo que ese es un tema todavía irresuelto, lo propio también con Estados Unidos, Europa y China. Entonces, la lectura es mixta, podría tener efectos negativos, pero también genera oportunidades para países nuestros en sectores que pueden ser importantes, ¿no? Y de interés de estos otros países, porque el comercio va a cambiar, se va a ajustar y redireccionar, ¿ok? El otro efecto importante que estamos viendo es el hecho que Estados Unidos, el voto de Estados Unidos tiene un peso importante en los principales organismos multilaterales de financiamiento, llámese Fondo Monetario, BID, etcétera, Banco Mundial, y ahí Trump parece que va a demorar al menos algunos meses más para analizar y tomar una posición, pero ahí la posición obviamente y efectivamente va a tener efectos sobre lo que es el financiamiento hacia mi país. Hugo, con esta pregunta ya te vamos dejando y agradecerte nuevamente tu apertura, tu predisposición para con justamente el programa de Economía 1000. Mencionabas de que están viendo una migración de empresas bolivianas hacia acá, hacia Paraguay. ¿De qué sectores o rubros son básicamente los que están teniendo dentro del radar? Servicios, Sí. ¿no? Empresas constructoras que han hecho alianzas con empresas constructoras de allá, desarrollo inmobiliario, servicios en general y también pecuario y agroproductor, ¿no? Hugo, muchísimas gracias por el tiempo, que tengas un excelente día. Súper, Prince, el gusto es mío y aquí estamos para contribuir y dar las luces que con base técnica que ustedes pueden necesitar. Gracias, Hugo, que tengas un lindo día. Bueno. Súper, gracias, igualmente un gusto estar con ustedes, que tengan bonita semana. Muchas gracias. Estuvimos con Hugo Rodríguez, economista senior del Centro Boliviano de Estudios Económicos CEBEC, hablándonos sobre lo que está pasando en la economía del vecino país y sobre todo en el mercado cambiario que está impactando también aquí en Paraguay y que ya días anteriores habíamos conversado con agentes del sector. De momento vamos a una pausa y a la vuelta tenemos una entrevista pautada. Vamos a hablar sobre el informe de ingresos tributarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, vale el juego de palabras, y seguimos hablando más sobre economía. 32 minutos pasaron de las 11. Gracias por acompañarnos aquí en Economía a 1000. Ya me dicen desde producción que está en línea Braulio Ferreira, él es gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, DENIT. ¿Cómo estamos, Braulio? ¿Qué tal? Muy bienvenido, gracias por atendernos.
Muy buenos días, Prince. Un cordial saludo para ti, para tu mesa y para toda tu audiencia. Te tenemos vía telefónica porque no te invitamos antes nomás, Braulio, así que mil disculpas. Prince, presento mi formal reclamo porque no me invitas más. Bueno, voy a resarcir eso, Braulio, pero lo importante es que te tenemos todavía del otro lado y agradecerle muchísimo también a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios por la predisposición de siempre, porque es muy importante esto que siempre decimos, Braulio, aquí en el programa, de que la gente también pueda acceder y conocer sobre los datos y sobre todo lo que está haciendo este ente recaudador tan importante justamente para el Paraguay. Y en ese sentido, dieron a conocer el informe de recaudación del mes de marzo, Braulio. Es así, estamos cerrando el primer trimestre, estamos haciendo los números, como se dice, Prince, estamos viendo los resultados, ¿verdad? Sí. Y observamos que marzo tuvo un comportamiento positivo nuevamente. Estamos con un 9,5% de aumento de la recaudación con respecto a marzo del año pasado. O sea, son cifras positivas, ¿verdad? Eso representa en montos absolutos aproximadamente más de 271 mil millones de guaraníes más, ¿verdad? Y si comparamos el trimestre, vamos a decir, de enero a marzo, comparando 2025 versus el año anterior, estamos con un 10.5 más, ¿verdad? Entonces, son cifras realmente, vamos a decir, alentadoras con respecto a las previsiones que tenemos para este año. Y que de alguna manera están caminando hacia ese proceso de proyección, Braulio, digo, porque es como que están arrastrando números positivos y de crecimiento en lo que va de estos primeros 3 meses del año, según recuerdo también el informe que van a conocer en enero, febrero y bueno, ahora marzo, que lo estás diciendo también. Sí, es así como decís, fíjense, realmente, si miramos de la meta presupuestaria, vamos a decir, o sea, lo que está en el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Eso se estableció en el orden del 8% del aumento de la recaudación. Hoy estamos con un 10.5, quiere decir que estamos un poco mejorando incluso esa meta ambiciosa de recaudación para este año. Entonces estamos, vamos a decir, realizando todos los ajustes a los efectos de que abril también podamos tener un desempeño positivo. Y quiero acá hacer un remarque, Braulio, en el siguiente sentido. Se están comparando con una vara alta en el sentido de del año pasado como institución fusionada. ¿Es correcto eso, Braulio? Totalmente. Ya estamos compitiendo, como se dice, contra nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, observamos, con los números nos dicen que realmente hemos levantado el piso, vamos a decir, la recaudación, ¿verdad? Anteriormente, antes de la ENIT, mirando la recaudación consolidada de la ex DNA y la ex subsecretaría de Estado de Tributación, la recaudación mensual rondaba los 2.600, los 2.600 millones de guaraníes mes, ¿verdad? Hoy ya con la función de la ENIT, ese piso se elevó a aproximadamente entre 3.000 y 3.100 millones de guaraníes al mes, ¿verdad? Entonces nos dice que realmente, producto de esta nueva entidad, hemos levantado el piso de la recaudación fiscal. Braulio, marzo es como un mes particular, por decirlo de alguna manera, porque hay vencimientos de determinados impuestos. ¿Hay una justificación también que viene por el lado de esta dinámica que se da en estos meses o principalmente en marzo? ¿O cuál sería la razón fundamental para que podamos compartir con la audiencia también? Y es una mezcla de coyunturas, Prince, ¿verdad? Tenemos en marzo y abril los principales vencimientos de los impuestos internos, ¿verdad? Tenemos el tema de renta personal, renta empresarial, ¿verdad? Pero también se combina con una adversidad que tuvimos este mes de marzo, que como de público conocimiento, los problemas que tuvimos de navegabilidad del río Bermejo, ¿verdad? Es cierto. Eso afecta de sobremanera fundamentalmente el ámbito de los impuestos aduaneros, ¿verdad? Porque sabemos bien que gran parte de la recaudación aduanera proviene de la transitabilidad de los ríos, ¿verdad? Entonces eso tuvimos un efecto negativo ahí, pero que se compensó con la recaudación del comercio interno, ¿verdad? El IVA mostró un comportamiento de aproximadamente el 10%, ¿verdad? Eso siempre significa que la economía se está moviendo, un buen termómetro, como siempre decimos. Totalmente. La renta personal tuvo un aumento del orden del 17% con respecto al mismo mes del año pasado, y renta empresarial en esos mismos niveles. Entonces, vamos compensando, vamos a hacer perdón. ¿Ahora me escuchan? Ahora estaba todavía en baja. Vos decís, Josema, que cortemos y le llamemos otra vez, como para mejorar. ¿Seguimos?
Bueno, Sí, Braulio, perdón, no, sigamos nomás. Ibas a complementar tu exposición. No, complementando nomás que también en la parte de los impuestos internos tuvimos una buena dinámica en la parte del comercio interno y la intermediación financiera. Ah, qué interesante. El sector de bancos y financieras tuvo un movimiento importante en marzo. Eso significa que los créditos fueron, vamos a decir, requeridos por la ciudadanía, ¿verdad? Así es. Este efecto se ve en la recaudación, ¿verdad? También la parte de comercio exterior, si bien tuvimos el efecto del río Bermejo, también tuvimos una importante cantidad de bienes de capital informática y telecomunicaciones importados, ¿verdad? Entonces eso también tuvo un efecto positivo en los impuestos aduaneros. Si bien, si analizamos desmenuzando, vamos a decir por tipo de impuestos, los impuestos aduaneros tuvieron un 13.1% positivo, ¿verdad? Igual eso hubiera sido superior si no teníamos ese problema de navegabilidad del río Bermejo, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas en ese sentido desde la DENIT, Braulio? ¿Que vaya de alguna manera mejorando esto o todavía no analizarlo en ese escenario? No, es una cuestión que estamos en permanente comunicación, ¿verdad? Eso, el tema de la navegabilidad del río es un tema que concierne más bien a la Administración Nacional de Navegación y Puertos y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que están haciendo ingentes esfuerzos para poder lograr ese fin, ¿verdad? Claro. Nosotros estamos en permanente contacto con ellos, con el centro de importadores, ¿verdad? De manera a ir monitoreando la situación. De hecho, ya hubo vamos a decir, una solución parche, se está viendo la solución, y de a poco están transitando nuevamente los barcos por esa zona del río. Braulio, muy clara tu explicación y me gustaría abordar la otra lista también que imagino formó parte y que forma parte de estos números positivos también para la DENIT. Esta campaña de formalización que vienen llevando adelante muy fuertemente sobre todo desde la fusión de la DENIT, que les permitió, vamos a decir, de tener como un espectro mayor de toda la dinámica en sí en materia de contribución y bueno, de masa tributaria en general. ¿Cómo está yendo ese trabajo, Braulio? Y si tienen algún tipo de estrategia que están de alguna manera también analizando y ya a poco de implementarla. Sí, no, realmente una obsesión nuestra desde la DENIT este año va a ser el tema de la formalización de la economía, ¿verdad? Y fundamentalmente la inscripción en el registro único de contribuyentes de experiencia, ¿verdad? En ese sentido tenemos que informar que en el primer trimestre también tenemos más de 9.600 nuevos inscritos en el RUC. Hoy tenemos una base activa de prácticamente 800.000 contribuyentes, ¿verdad? Lo cual un poco nos insta a seguir fortaleciendo esta parte, ¿verdad? ¿Mediante qué acciones? Y mediante acciones específicas como por ejemplo la PAC Móvil, la plataforma de atención al contribuyente que recorre todo el país, todas las cabeceras departamentales en forma periódica, ¿verdad? Esas plataformas trabajan en coordinación con las oficinas regionales, las 17 oficinas regionales que tenemos en todo el país. Y otro factor que estamos también, vamos a decir, haciendo mucho hincapié, mucho énfasis, es en el sistema de facturación electrónica, ¿verdad? Eso es una herramienta importantísima para incluir a la gente en el círculo virtuoso de la economía, como decimos, Prince, al efecto de poder estar formalizados. Siempre desde la perspectiva de que la formalización es un concepto muy amplio, ¿verdad? Es cierto. La inscripción en el RUC es solamente un paso, ¿verdad? No debemos tampoco confundir que el momento que está inscrito en el RUC ya está bien formalizado al 100%, ¿verdad? Es un paso, sí, es muy importante, pero no es el único. Pero lo que nos afecta a nosotros como DENIT, que es el tema de la inscripción en el RUC, estamos con números bastante positivos también. Braulio, tocaste ahí un punto importante y la aclaración correspondiente también, porque es cierto, cuando estamos hablando de formalidad, estamos hablando de también el ingreso al sistema previsional y también ciertas documentaciones presentadas al Ministerio del Trabajo y obviamente la pata de la parte tributaria. ¿Hay una suerte de interconexión con estas instituciones puntualmente, IPS, Ministerio del Trabajo, estén trabajando, vale, al juego de palabras nuevamente, con la DENIT, Braulio, tratando de hacer como un cruzamiento de datos y bueno, como que centralizar también ciertas informaciones? Sí, nosotros tenemos convenios ya suscritos como DENIT, tanto con el Ministerio del Trabajo como con el Instituto de Previsión Social. Ahí estamos un poco más avanzados
a decir la verdad, con el IPS, ¿verdad? Con el IPS estamos haciendo un trabajo un poco más coordinado y más continuo, en el sentido de intercambiar datos dentro de lo que la ley nos permite, ¿verdad? Entenderás tú y recordarás que el tema del manejo de la información de los contribuyentes es un tema bastante sensible y tiene muchas restricciones legales, ¿verdad? Aún así estamos avanzando en un proceso ambicioso de intercambio de información y sobre todo intercambio de experiencias. ¿En qué sentido, Prince? Con el IPS principalmente estamos intercambiando mucho know-how con el tema de la fiscalización a las empresas, ¿verdad? Como sabrán, la DENIT tiene cierto músculo con respecto a la fiscalización a los contribuyentes. Entonces, esa capacidad de gestión, esa experiencia estamos transmitiéndole al Instituto de Previsión Social. Braulio, tema frontera, lo del régimen de turismo, que se había reajustado la tasa de alguna manera para abajo, ¿eso tuvo algún impacto? ¿Hicieron una evaluación sobre esto o no se puso todavía en mesa de la DENIT el punto? Estamos analizando el impacto de las cifras, Prince. ¿Sí? No queremos ser irresponsables y lanzar cifras sin tener previamente corroborado eso. Sí, hace poco tiempo, hace unos días, salió la reglamentación acá de la DENIT de ese régimen, ¿verdad? En la que un poco se establecen las reglas ya operativas a los efectos de poder aumentar la transparencia y la formalización en ese régimen, ¿verdad? Que era un poco el objetivo perseguido con el decreto que salió. Y con esta pregunta te vamos liberando, Braulio, y agradecerte nuevamente tu tiempo. ¿Algún plan que esté ya en carpeta a punto de salir que puedas darnos como primicia, Braulio? Considerando que no viniste en piso, ¿verdad? No, la primicia vamos a prepararte, Prince, eso promesa. Vos tenés una promesa incumplida, Braulio. Cierto, admito. De venir. Admito. Braulio, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente miércoles. A la orden, cordial saludo, Prince. Gracias. Estuvimos en comunicación con Braulio Ferreira, gerente ejecutivo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios DENIT, hablándonos justamente sobre el informe de recaudación del mes de marzo, primer trimestre también del año, datos muy positivos y de alguna manera alentadores también, porque haciendo uso de la palabra de Braulio, forma parte del termómetro de la economía y evidentemente a mayor recaudación esto también significa que la economía de alguna manera se está comportando de manera positiva. Así que compartimos con ustedes también esta información. Nosotros hacemos una pausa, Josema, ¿te parece? Y a la vuelta seguimos con más información económica. Seguís escuchando Economía 1000 y como es habitual, vamos a compartir las principales noticias de hoy. Y hay mucha información en torno a lo que está pasando y lo que se espera de anuncio por parte justamente de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y todos los portales internacionales están expectantes y más los agentes económicos por las implicancias que podría arrojar y ya van incorporando también justamente este componente en materia de decisiones. Bloomberg en línea da cuenta que el presidente de Estados Unidos anunció y va a anunciar hoy, 2025, la imposición de nuevos aranceles a las importaciones con un promedio superior al 20% en lo que denominó el Día de la Liberación. Estas medidas buscan penalizar a países como la Unión Europea, México, Canadá, Japón, Corea del Sur, Vietnam e India, acusados de prácticas comerciales desleales. La administración Trump espera recaudar aproximadamente $700 millones anuales con estos aranceles destinados a fortalecer la producción nacional. De acuerdo con el mismo portal digital, sin embargo, economistas advierten que estas políticas podrían desencadenar represalias comerciales, aumentar la inflación y elevar el riesgo de una recesión global. Sectores claves como el acero, aluminio y automotriz ya experimentan incertidumbre y aliados tradicionales de Estados Unidos expresan desconfianza ante este giro proteccionista. También el portal internacional habla de que se estima que de implementarse aranceles del 25% y producirse represalias, el costo para la economía global podría alcanzar los $1,4 billones, evocando los efectos de la guerra comercial de la década de 1930 durante la Gran Depresión. También Bloomberg en línea da cuenta que el ministro de Asuntos Exteriores de China ha instado a Estados Unidos a retirar los aranceles impuestos a productos chinos, argumentando que estas medidas obstaculizan las conversaciones bilaterales sobre la crisis del fentanilo. Wang
Enfatizó que para abordar eficazmente este problema es esencial que Estados Unidos elimine los aranceles y se comprometa a un diálogo equitativo con China. Esta declaración se produce después de que Steve, aliado del presidente Donald Trump, solicitara a China detener el flujo de precursores del fentanilo hacia Estados Unidos como condición para futuras negociaciones. Las demandas contrapuestas de ambas naciones complican la posibilidad de iniciar diálogos de alto nivel destinados a aliviar las tensiones comerciales. Ya aterrizando en información económica regional, el gobierno brasileño espera no ser afectado por el aumento de aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea anunciar hoy, miércoles 2 de abril, de acuerdo con la agencia Brasil. El ministro de Hacienda señaló que sería sorprendente si Brasil enfrenta represalias comerciales, dado que Estados Unidos mantiene un superávit en el comercio bilateral, tanto en bienes como en servicios. El mismo funcionario enfatizó que Brasil ha estado siempre dispuesto a negociar para fortalecer la cooperación entre ambos países. Por su parte, el vicepresidente y ministro de Desarrollo y Comercio de Estados Unidos también destacó que ese país tiene un superávit de 25.000 millones de dólares en su comercio con Brasil. Ya en Argentina, ámbito.com da cuenta que en marzo de 2025 la recaudación tributaria en ese país alcanzó los 12,8 billones de pesos, representando un incremento real del 7% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento fue impulsado principalmente por el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. También destaca que a diferencia de 2024, este año se encuentra vigente el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, lo que contribuyó significativamente al aumento en la recaudación. Y también, ya aterrizando a Paraguay, y de hecho lo tuvimos aquí de primerísima fuente hablándonos sobre el informe de recaudación, y esto también es una información que lo refuerza ABC Color. La DENIT informó que al cierre del primer trimestre de 2025 la recaudación de impuestos aumentó 10,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento refleja la eficacia de las políticas implementadas para mejorar la administración tributaria y ampliar la base de contribuyentes, que actualmente supera los 1.210.000 personas físicas y jurídicas en todo el país, y que ya lo decía Braulio Ferreira, gerente de la DENIT, las personas o los contribuyentes activos rondan las 800.000 personas. Más información a nivel nacional. El sector cárnico paraguayo se encuentra en alerta ante el inminente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la imposición de nuevos aranceles a productos importados, esto es aquí en Paraguay. Actualmente Estados Unidos es el tercer mayor importador de carne paraguaya, con una cuota de exportación de 65.000 toneladas y un arancel vigente del 26,4%. Y en el mismo sentido, sobre la dinámica del sector cárnico, la consultora MF Economía e Inversiones hace un análisis de manera periódica y hoy aborda la justamente situación que se podría enfrentar en materia de ganadería, sobre todo, y cómo se impactaría también aquí en Paraguay. Estados Unidos se enfrenta actualmente a una escasez de carne vacuna debido a una reducción en su hato ganadero, consecuencia de una menor inversión en el sector hace una década. En este contexto, Paraguay ha incrementado significativamente sus exportaciones de carne al mercado estadounidense. En 2023 enviaron 75 toneladas de carne bovina, cifra que aumentó a 28.000 toneladas en 2024. Durante febrero de 2025, Estados Unidos se posicionó como el tercer destino más importante para la carne paraguaya, con 6.860 toneladas exportadas, superado solo por Chile, Taiwán. Y sin embargo, las intenciones del presidente Donald Trump de imponer nuevos aranceles a las importaciones agrícolas, incluyendo la carne vacuna, podrían agravar la escasez y elevar aún más los precios en el mercado estadounidense. Tenemos, compañeros, el último informe que dio a conocer ahora recientemente el Banco Central del Paraguay, y le agradezco a Lizardo Peláez también por enviarme esa información que queremos compartir con la audiencia, como para ir cerrando también ya el programa. Y aquí estamos viendo la placa sobre el informe de inflación total, de acuerdo con justamente el reporte del Banco Central. La inflación del mes de marzo del año 2025, medida por la variación del índice de precios al consumidor, conocida como IPC, fue de 1,2%, superior a la variación de 1,1% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a 2,6%, por encima
del 2% verificado en el mismo periodo del año 2024. La siguiente placa, por favor, compañeros. Y la gente se preguntará cuáles han sido las principales variaciones del IPC y qué ha de alguna manera movido este indicador. Y de acuerdo con el informe del Banco Central, el resultado de la inflación correspondiente a marzo de 2025 estuvo caracterizado principalmente por aumentos de precios en la agrupación de alimentos y en menor medida por incrementos en bienes durables de origen importado. No obstante, este efecto fue levemente compensado por reducciones en los precios de los combustibles. Habla y menciona el informe del Banco Central del Paraguay. Agrega que en cuanto a los alimentos se registraron subas en diversos segmentos, especialmente en productos frutihortícolas. También se observaron aumentos en huevos, productos lácteos, carne vacuna, carne de aves, menudencias vacunas, café, así como en algunos condimentos y comidas semi-preparadas. Y así vamos llegando al punto final de Economía a Mil. Agradecerles como siempre su sintonía y les invitamos nuevamente a compartir con nosotros mañana a las 11 horas. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.